Comento. Lilic ya se ve. Sí, licenciado. Bueno. ¿Cuántos compañeros sabemos? Como 70. ¿Cuánto? Bueno. 115. 115, Lic. ¿Cómo vamos? Yo puedo dar la clase y usted le puede dar acceso al que quiera ingresar. Bueno, ok, de acuerdo, pues. Bueno. Bueno, jóvenes, entonces tenemos tiempo, vamos a ver. Nosotros hemos venido desarrollando la temática desde el momento preciso de la etapa primitiva. A este desarrollo social de cada una de las etapas, Marta Harnecker le llama lo que es el materialismo histórico dialéctico. Hemos venido estudiando lo que es la etapa primitiva, la etapa del feudalismo y entramos al capitalismo que principiamos a ver el día lunes. Hoy los jóvenes me estaban preguntando, mire, ¿y cómo se interpreta lo que es el capitalismo? ¿Cómo vamos a analizar o interpretar el socialismo y cómo vamos a analizar lo que es el comunismo? Todos los que han venido recibiendo las cátedras, de acuerdo a las explicaciones y a las lecturas, nosotros tenemos las ideas, hoy van a ser claras y precisas de qué es lo que habla la filosofía del capitalismo y el socialismo democrático, el socialismo y el comunismo. Entonces, cuando nosotros nos ponemos a hablar sobre el capitalismo de Carlos Marx, ¿en qué radica y en qué se fundamenta? El capitalismo en las sociedades modernas, en los países eminentemente desarrollados y democráticos jóvenes, trae consigo lo que es la propiedad privada. Es decir, que en el capitalismo las personas somos dueños de las cosas tangibles. Somos dueños de nuestra casa. Somos dueños de nuestro vehículo. Nosotros somos dueños del dinero que hemos ganado en base a nuestro esfuerzo. Eso es en cuanto a aspectos eminentemente tangibles. Pero cuando hablamos de aspectos intangibles, decimos, bueno, en un sistema capitalista, ¿qué es lo intangible? Son los intereses que nosotros ganamos de una inversión bancaria. Lo intangible son los activos, son las acciones, son los bonos o los intereses por el cual las personas persiguen su propio bien. Bueno, sin considerar las presiones difusas sociales. Eso es lo que nos permite a nosotros ser un país eminentemente democrático, en un estado de derecho, en donde podemos poner nuestra propia empresa, donde podemos tener nuestros propios trabajadores, en donde nosotros somos los patronos y ellos son los trabajadores, en donde somos los empresarios y ellos pueden ser obreros o trabajadores. A diferencia de los otros sistemas de gobierno. Vamos a ir despacio para que vayamos comprendiendo esto. Pero cualquiera me puede decir, mire, licenciado, pero nuestra constitución política, ¿por qué dice que debemos de ser iguales en igualdad de derechos?
¿Por qué la Constitución política nos habla de una expropiación? ¿Por qué la Constitución política nos dice que el bien común o el bien de la colectividad debe de prevalecer sobre el bien particular? Jóvenes, son principios de un sistema socialista, en donde el beneficio social prevalece. Entonces, le digo yo, pero mire, tiene razón, son aspectos y principios socialistas, pero leamos el artículo 43, le digo, en donde dice que la propiedad privada es inherente, es un derecho de la propiedad de la persona. Si esa propiedad privada, fíjense ustedes, es inherente a la persona, entonces esta propiedad no puede ser de carácter social, porque es mía. Yo me esforcé, yo compré mi casa, yo compré mi vehículo. Entonces, el ordenamiento jurídico plenamente establecido nos remite que debemos de respetar la norma. Entonces me preguntan ustedes, bueno, ¿y el Partido de la Unidad Nacional de la Esperanza qué ideología tiene? ¿Qué ideología tiene el Partido de Movimiento Semilla, que van a las elecciones el 20 de agosto? Entonces yo les contesto que la UNE tiene una ideología socialdemócrata, una ideología que proviene de cuestiones que ha traído de la señora de Venezuela desde la época cuando el esposo era presidente. Por ejemplo, la bolsa solidaria. Son aspectos de un sistema social. Entonces, la socialdemócrata lo que busca es que las personas que tienen mayores ingresos, las personas empresarias, deben de pagar más impuestos. Las personas de medianos recursos deben de ser equitativa y tener relación el pago del impuesto. Los que ganan menos o son pobres, pues no deben de pagar. Yo sé que todos o muchos están de acuerdo, pero lo que no comparten es lo siguiente, que en este sistema socialdemócrata es que el gobierno acapara, el gobierno agarra todos los impuestos y se pone a repartirlos en la bolsa solidaria con los comedores de desayunos, almuerzos, cenas, como los comedores sociales. Está bien para las personas de la tercera edad, para los ancianos. De acuerdo. El problema es que el Estado, de una forma, se apropia de todos esos bienes, de todos esos impuestos y se pone a repartirlos a los que ellos quieren. No en una forma equitativa, sino que a pagar facturas. Este pueblo votó por mí en la campaña, hay que apoyarlo. Este alcalde votó por mí y toda su gente. No es equitativo. Ahora bien, el otro partido social, ¿qué busca? Busca el beneficio, busca el cumplimiento y el ordenamiento jurídico que nos rige la Constitución. Pero que no ande con mentira la doña, que anda hablando de la Agenda 2030. Esta Agenda 2030 se refiere específicamente a un sistema homofóbico, un sistema en donde realmente se daña lo que es las cuestiones, por ejemplo, de los casamientos entre personas del mismo sexo, lesbianas, afeminados, homosexuales. ¿Ya? La distribución, decir que no se va, el aborto. Señores, ¿quién ha hablado de ese sistema o de los pilares de la Agenda 2030?
Solamente lo hacen en contra del otro partido político que están menospreciando. Como consecuencia, la pregunta es, entonces, ¿por quién vamos a votar? ¿Si por el partido Semilla o por la UNE? Hoy no vamos a votar por ninguna de las dos ideologías. Votamos en el primer examen, en la primera elección, votamos nulo, que fue el que ganó. Pero hoy no votemos nulo. Hoy votemos por el menos peor. O por lo menos el que va a darle cumplimiento a la Constitución Política de la República y no es mentiroso. Él, cuando se refiere al 2030, ese 2030 es para que cualquiera lo lee, pero eso no está en el plan de gobierno. Se basa en un ordenamiento jurídico plenamente establecido para darle cumplimiento a la ley y hacer un gobierno democrático eminentemente, principiando a respetar las instituciones del Estado, para romper lo que es la gran corrupción que prevalece. Démosle el beneficio de la duda. Una vez se rompa las políticas del legislativo, señores, yo sé que el país se va a democratizar y se va a manejar a través de un Estado de Derecho. Pero, entonces, ¿por quién votamos? Vamos a votar entonces en contra de un sistema corrupto, no por ningún partido político, por ideológico. Eso es la situación que se está dando. ¿Cómo es posible? Como dijo Alfonso Portillo, el político que no miente no gana, dijo. Pero eso que se lo vayan a mentir a los neófitos, a los ignorantes de los pueblos y de las áreas rurales. Nosotros somos estudiantes. Nosotros somos futuros profesionales de la academia. Tenemos que estar actualizados. Tenemos que saber en qué consiste cada uno de estos sistemas. Tenemos que saber qué gobierno es el que nos conviene, porque cada país tiene el gobierno que se merece. ¿Cómo es posible que diga que va a crear puentes, estructuras aéreas, urbanas, puentes aéreos para descongestionar el tráfico, así como en Europa? Sí, es cierto, en Europa se miran los vehículos que andan casi en el aire, a mediano, y anda en el piso. Pero son países eminentemente industriales, países capitalistas, en donde ahí sí se invierte lo que se paga como impuestos. Ahí no se lo roban. Pero, ¿por qué se ponen a decir tanta mentira? Esa es una gran mentira. Esa es una gran demagogia. No es una falacia. Que lo diga el señor Ricardo Quiñones, actual alcalde y futuro alcalde de Guatemala, que diga, en acuerdo con el alcalde de Misco, vamos a crear subterráneos, vamos a crear puentes aéreos, vamos a crear el teleférico. Nos tenemos que poner de acuerdo también con los demás alcaldes del municipio de Guatemala. Señores, ahí sí es algo tópico. Ahí sí es algo tópico porque es creíble. Pero lo utópico, lo falaz, la gran mentira es que diga que ella lo va a hacer. El Ejecutivo no tiene por qué meterse con el señor alcalde, salvo prueba en contrario en determinadas cosas. Las políticas públicas son para el Ejecutivo. Las políticas públicas y privadas en donde pueden trabajar las municipalidades. Y son las municipalidades quienes deben de hablar sobre estos proyectos. ¿Por qué miente? ¿Quién le va a creer? Ella sabe que vamos en la calle, tardamos 2 horas en llegar al trabajo y 2 horas de regreso o 3 horas.
y estamos escuchándola. Yo voy a crear puentes aéreos, yo voy a descongestionar el tráfico, y nosotros en esa gran agonía escuchándola, señores, nos está alienando con esa gran mentira. Y una gran mentira, estarla repitiendo, se convierte en realidad. No tenemos que caer en ese juego. Si 4, 5, 6 periodos de gobierno, ella que hizo gobierno nunca hizo nada, mucho menos ahora. Entonces, el capitalismo, jóvenes, hablábamos que se basa en la propiedad privada. ¿Qué es entonces el sistema capitalista? Sistema económico basado en la propiedad privada y de los medios de producción y en la libertad de mercado. ¿En qué consiste esto? Consiste en que una persona crea su empresa. Los medios de producción o esos medios, la fuerza productiva o los medios activos. Tiene él la maquinaria, tiene él los productos, tiene la mano de obra. Y es más, tiene los mercados en donde él puede ir a ofrecer sus productos. ¿En qué país del mundo? Solamente aquellos que tienen problemas de carácter económico, como Cuba, que Estados Unidos le ha puesto ciertas restricciones. ¿Pero por qué? Pero es por el mismo sistema de gobierno que tiene un sistema socialista, en donde los medios de producción están en manos del Estado. Y de lo que se produce le dan de comer a la gente que tiene necesidad. ¿Quién va a querer vivir en Cuba de nosotros si todos los cubanos quisieran venirse a vivir a Guatemala, a Estados Unidos? ¿Por qué? Por el sistema que tenemos. Es un sistema eminentemente democrático. Hacemos lo que queremos lo que hacemos, siempre y cuando no nos pasemos sobre lo que nos rige el aspecto eminentemente normativo. Y eso es lo que nosotros tenemos que defender. El sistema, que ya deje de ser corrupto. No permitamos que Ortega y otros venezolanos vengan a invadirnos, como hicieron con Venezuela. Venezuela con el socialismo del siglo XXI. En efecto, el socialismo es un sistema de gobierno, es un sistema y forma de vida. El sistema estatal y el no estatal, que lo vamos a ver a continuación. ¿Pero qué sucedió con los asesores de la Unión Soviética en Venezuela y cubanos? Convirtieron el socialismo del siglo XXI en lo peor que puede existir, porque sus valores y sus principios filosóficos se vinieron al suelo. Por lo tanto, Venezuela tiene grandes restricciones con Estados Unidos, que no les permite que vayan a hacer inversiones en Estados Unidos, porque se las congelan. Pero es por lo mismo. Cuba por lo mismo. Cubita, a la par de Estados Unidos, es como El Salvador. Estados Unidos lo respeta porque tiene el apoyo de la Unión Soviética. Pero vamos a ver adelante qué pasa con Cuba, con la Revolución Cubana. Expropiaron todos los medios de los gringos, en donde estaban también las cárceles de Montano. Bueno, vamos a ver. Bueno, miren pues, en el sistema capitalista, principalmente en la actividad agraria, tenemos lo que es el proletariado agrícola. Tenemos a los campesinos y tenemos a los campesinos pobres y medios. El proletariado agrícola es aquel que presta su fuerza de trabajo. Es aquel el que recibe la tierra y la trabaja. Y por medio de sus utilidades paga sus rentas. ¿Y quién es el campesino entonces? Son todos. El hecho que ande vestido de vernáculo, el campesino que ande vestido ¿cómo decíamos? De indito. La forma de vestir, pero se dedica a la tierra, se dedica al ganado, se dedica a la producción de lácteos, se dedica a la creación de marranos,
a la creación de ovejas, a la creación de ganado porcino, bovino. Este es un campesino. Pero cuando tenemos a los campesinos pobres y medios, realmente estos sí son personas que realmente carecen de tierras y carecen de medios para poder subsistir. Entonces, el proletariado agrícola es una clase social formada por personas que disponen, personas que no, decía, que no disponen de los medios propios de producción. Ellos venden su fuerza de trabajo a cambio de un salario o sueldo. El proletariado surge entonces con la revolución industrial. En este sistema capitalista, jóvenes, hablamos de patrono obrero, empresario proletariado. ¿Sí? Aquí se habla de la fuerza de trabajo. ¿Y en qué consiste? Es esa fuerza física, es esa fuerza intelectual que el trabajador da a cambio de un salario o de un sueldo. Entonces, los campesinos son personas que desempeñan sus labores en el ámbito rural, en las actividades agrícolas, ganaderas, produciendo alimentos para su subsistencia y comercialización en el mercado para obtener alguna ganancia. Y los campesinos pobres y medios, estos constituyen potencialmente una de las fuerzas sociales antimonopolistas. ¿Por qué son antimonopolistas? Porque constituyen la mayoría y están en contra de los monopolios. Entonces, estas fuerzas sociales están dirigidas por la clase obrera en el sistema nuestro. Sufren de las supervivencias feudales aún en el campo del latifundismo, del desarrollo capitalista, de la agricultura, de la política del capital monopolista, constituyen parte la clase más, constituyen la parte la clase más oprimida. Es decir, que de los sistemas del feudalismo, donde tenemos el latifundismo, que son las grandes extensiones de tierra en pocas manos, pasa al sistema capitalista. Y ese desarrollo constituye parte de una de las clases mayoritarias. Ahora bien, la relación del sistema capitalista en los aspectos agrarios. Fíjense, pues, cuando hablamos de la relación, hablamos de tres aspectos. Grandes terratenientes, dueños de las tierras. Se les pregunta que son grandes extensiones de tierras, las cuales constituyen como propiedad de pocas personas. O bien, son pocas personas las que tienen las grandes extensiones de tierra. Entonces, nos estamos refiriendo específicamente a los terratenientes. Nos estamos refiriendo a los latifundistas. Entonces, esa conceptualización siempre tengámosla presente. Porque es posible que les pongan el examen. Grandes extensiones de tierra en pocas manos, o pocas manos con grandes extensiones de tierra. Entonces, es cuestión de interpretación. No tenemos por qué perdernos. Sigamos. Luego tenemos el arrendante o arrendatario capitalista. Este arrendante es el que da tierras y el arrendatario es el que las recibe. El arrendatario recibe estas tierras, jóvenes, en malas condiciones. Luego la venta del producto saca los gastos y de las ganancias paga el arrendamiento de los productos, los cuales estos productos son de mala calidad, porque los productos de buena calidad son exportados. Aquí queda lo peor. ¿Por qué? Porque las tierras no son fértiles, las tierras no son de buena calidad, las tierras no se han trabajado, las tierras no se han abonado. Por lo tanto, la producción es pequeña y es de mala calidad. Bueno, luego se requiere para su producción otro elemento. Aquí
Ustedes van a recordar cuando hablábamos de los elementos activos y de los elementos negativos de los aspectos agrarios. Aquí estamos hablando del elemento activo en el sistema capitalista. Estamos hablando de la tierra, estamos hablando de la maquinaria, estamos hablando de equipo, de materia prima, mano de obra, trabajadores. Aquí la producción agrícola se distancia de la propiedad privada de la tierra. Fíjense pues. Es decir, que la producción agrícola se distancia un poco de la propiedad de la tierra. Primero, al tomarla en arrendamiento al capitalista. Y en segundo, los préstamos bancarios con garantía hipotecaria. Los intereses que cobran los bancos vienen a constituirse en la renta del suelo. Es cuestión solamente de interpretación. Se requiere para su producción, desde luego, el elemento activo, la tierra, mano de obra, maquinaria. Y la propiedad de la tierra se distancia de la producción agrícola con los préstamos y con los arrendamientos mencionados anteriormente. En el examen se les pregunta qué es el conjunto de capacidades físicas e intelectuales del hombre que se desarrolla en la producción de bienes materiales. Estamos hablando de los aspectos físicos e intelectuales. Yo sé que el que está recibiendo la clase me va a poner fuerza de trabajo, pero el que no está recibiendo la clase se va a quedar pensando en qué es lo que yo le estoy preguntando. Y aquí hay algo muy importante que quiero que no me lo vayan a confundir. La ley económica fundamental del sistema capitalista es la plusvalía. Es el valor que el trabajo del obrero asalariado crea después de cubrir el valor de su fuerza de trabajo y que el capitalista se apropia y gratuitamente. Resumiendo, es el fruto del trabajo no retribuido al obrero. Pero cualquiera me puede interrumpir ahorita. Mire, licenciado, yo comprendo que la plusvalía es cuando se compra una casa y que con el tiempo adquiere mayor valor. La plusvalía es cuando se compra una finca, sabiendo que dentro de 3 años va a valer el doble. Es cierto. Pero nos estamos refiriendo a un sistema de tipo eminentemente económico. Si la pregunta es, desde el punto de vista económico, usted compra una finca y con el transcurrir del tiempo, esta obtiene o tiene mayor valor adquisitivo. ¿A qué nos referimos? A la plusvalía. Sí. Pero si hablamos de plusvalía propiamente dicho en un sistema capitalista, es lo que el trabajador crea después de haber cubierto su hora de trabajo. Nosotros le llamamos horas extras, las cuales si no son pagadas los demandamos. Como consecuencia, si hablamos del punto de vista marxista-leninista, nos referimos a la plusvalía desde el punto de vista que es el plusproducto y el plus trabajo y el plus producto. Entonces, no tenemos que confundirnos. Le pregunto, ¿cuál es la ley económica fundamental del sistema capitalista? Vienen ustedes y me ponen ahí que es la plusvalía, definitivamente. Ahora bien, lo que les mencionaba, no confundirla. Porque si yo les hablo de plusvalía desde el punto de vista de la teoría marxista, también denominada como supervalía o plusvalor, fue definida en la obra de Carlos Marx, en el marxismo, el capitalismo de Carlos Marx, dice, en esencia es el valor no pagado del trabajo, del obrero. Estamos hablando del obrero, estamos hablando del patrono,
estamos hablando del empresario, estamos hablando de nosotros los que prestamos un servicio y somos trabajadores. Nos estamos refiriendo a un sistema capitalista. Entonces, en esencia, es el valor no pagado del trabajo del obrero que crea un plusproducto, el cual se apodera al empresario. O dicho en otra forma, es la esencia de la explotación o acumulación capitalista. Es lógico. Se acumula el capital porque éste no paga las horas extras, no paga el producto que tiene que ser remunerado. Creo que íbamos bien. ¿Alguna duda? Me pueden interrumpir que le entramos. Bueno, miren pues. El socialismo es un sistema. Yo ya más o menos les expliqué, pero aquí con la lectura vamos a ampliar los conocimientos. Miren pues, el socialismo es una doctrina política y económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de la clase trabajadora. Es decir, en otras palabras, en el socialismo es la clase trabajadora la que está propugnando. En el socialismo es la clase trabajadora la que está luchando para las mejoras. No sé si fue a ustedes que en Europa ahora quieren trabajar solamente, en otros lugares solamente trabajar 4 días a la semana. Pero nosotros los que no tenemos relación de dependencia, somos trabajadores independientes, no tenemos relación, nosotros no quisiéramos ni que hubieran sábados ni domingos. Porque los sábados y domingos también se trabaja. Pero los sábados y domingos están cerradas las instituciones gubernamentales, feriados. Y ahora que están solicitando trabajar solamente 4 días, es cierto, son conquistas de la clase trabajadora. En ciertos países de América Latina, ahora el trabajo que tiene alguna persona quieren que se herede, ya que sea hereditario, que se le dé a un familiar y que no se pierda. Entonces, lo que se busca es en el socialismo que los medios de producción pasen a formar parte de la clase trabajadora. Y cuando hablamos de la lucha del proletariado, es cuando la clase trabajadora desplaza a la burguesía y estos pasan a formar parte del socialismo. Están desplazando a un sistema casi eminentemente capitalista. Doctrina política económica que propugna la propiedad y la administración de los medios de producción por parte de las clases trabajadoras. Los trabajadores tienen los medios de producción con el fin de lograr una organización de la sociedad en la cual exista una igualdad política y social y económica de todas las personas. Fíjense ustedes cuál es la mística. ¿Cuáles son los principios filosóficos de este sistema? Cumplió el siglo XXI de Chávez y de este otro presidente venezolano. En lo absoluto, nada. ¿Por qué? Por la asesoría de la Unión Soviética y de los cubanos que tuvieron ahí, que fueron los que los asesoraron. Lo mismo pasó en Nicaragua. Sigamos. Entonces, el socialismo es un sistema de organización social, doctrina. Puede ser un partido político, por ejemplo, como el de la UNE. Y un movimiento puede ser un movimiento sindical que afirma la superioridad de los intereses colectivos sobre los individuales. Esto lo regula nuestra Constitución política también. Pero yo ya les mencioné de lo ecléctico, de lo normativo que tiene nuestra Constitución, que está bien desarrollada, está bien plasmada. Te dice una cosa, pero con la otra te nivela. Yo no sé si hablaba con ustedes con respecto a los derechos humanos, que estos deben de prevalecer en los derechos internos de Guatemala.
Pero ¿qué dice otro artículo? Que los jueces no deben de tomar en cuenta, dice, los derechos y los acuerdos internacionales cuando van a resolver en determinados casos. ¿Qué dice la Corte de Constitucionalidad? Que resuelve solamente cuestiones políticas. Es una institución que resuelve cuestiones políticas. No dice sí ni dice no. Que eso, vamos a ver si lo miramos adelante, cuando analicemos ciertos artículos. Entonces, el sistema de organización social, doctrina, partido político y movimiento sindical, que afirma la superioridad de los intereses colectivos sobre los individuales, la necesidad de la acción común para el mayor bienestar de la comunidad y la potestad plena del Estado para estructurar la sociedad y la economía sobre la base de la propiedad colectiva de los medios de producción y de cambio, para concluir con la división de clases. Vean qué interesante. Habla sobre los principios de igualdad, habla sobre la separación de las clases sociales, habla de los medios de producción que deben de estar en la clase trabajadora. Luego dice, y la consiguiente lucha entre las mismas por efecto de las desigualdades que el capital, como plusvalía o atesoramiento, dice, engendra entre poseedores y desposeídos, entre empresarios y trabajadores. Aquí sembrando cizaña. Es cierto que el capitalismo dice que engendra, dice, desigualdades, que engendra, dice, cierta dicotomía o ciertas divisiones entre los que tienen y los que no tienen. Y en el sistema capitalista, entre empresarios y trabajadores. El socialismo, entonces, jóvenes, es un orden político basado en la apropiación de los medios de producción por parte de la clase obrera. Ese es el socialismo. Que los medios de producción deben de estar en la clase obrera, que no debe de existir divisiones en las clases sociales, que debe de existir igualdad, ese beneficio de la colectividad. Entonces, este socialismo, jóvenes, se deriva del comunismo. El socialismo es una derivación del comunismo. Y este socialismo reviste dos aspectos eminentemente fundamentales. El socialismo puede ser estatal. El socialismo puede ser no estatal. El socialismo estatal es aquel en donde los medios de producción, en efecto, están en los trabajadores, en los obreros, pero bajo la vigila o bajo el control eminentemente del Estado. Y el otro sistema, que es el otro sistema que no es estatal, que está controlado por los sindicatos y por los movimientos, y el otro es, y por los movimientos, el estatal, y el otro es por las cooperativas. Entonces, el socialismo reviste dos formas o características. Estatal, a través de la nacionalización y planificación económica de la producción. En el pueblo recae la tierra, el suelo, bosques, agua, minas, nacimientos, minerales, máquinas, tractores, transportes, medios de comunicación, fondo básico de vivienda básicos. Pero son patrimonio de todo el pueblo y de toda la sociedad. Es decir, también representado por el Estado. En Cuba puede darse un sistema de socialismo estatal, de los medios de producción, muchos están en los obreros. Sus herramientas, van al campo, van a cortar caña, etcétera, con ciertas limitaciones. Sin embargo, tiene
tiene el control de todos los medios representados por el Estado. Y el no estatal tenemos las cooperativas, mediante la propiedad comunitaria, en un sentido amplio, representado por un grupo de personas que velan, por ejemplo, edificios, construcciones, agricultura, ganado. Estas dos características han sido el tránsito de la clase obrera y campesina trabajadora en el socialismo. Muy bien, entonces, la propiedad socialista estatal es de todo el pueblo. Representa la forma más alta de la sociedad socialista. Y la propiedad socialista estatal está en todo el pueblo, que la representa la forma más alta de la sociedad socialista. Es el resultado que ha hecho los socialistas de la expropiación a los terratenientes, a la burguesía, y se desarrolla y se multiplica por la acción del trabajo de los obreros, de la industria, del transporte, perteneciendo al pueblo en su conjunto. Esta propiedad socialista estatal, con la revolución cubana, cuando le dan el golpe a Batista, ¿qué es lo que pasa con Fidel Castro? Se dan las grandes expropiaciones de tierras. Se da la expropiación absoluta de todo. Se estudia y se analiza lo que es Guantánamo, en donde están todos los presos políticos de los Estados Unidos. Los terratenientes agrícolas son expropiados y toma posesión entonces la clase socialista, en donde estos le dan oportunidades a los trabajadores. Pero todos los medios y los medios de producción de los obreros de la industria, todos son de carácter eminentemente estatal. Cuba, primer país socialista del continente americano, logrando con ello dar paso a un país independiente en lo económico y en lo político. Es cierto, su reforma agraria hizo propietarios a más de 100,000 pequeños productores, expropió fincas, nacionalizó todos los latifundios norteamericanos, logrando con ello una soberanía económica y política del país, con la producción de caña, con la producción de azúcar, con la producción de banano y las exportaciones de otros productos. Pero Estados Unidos realmente no ha hecho los boicots que ha realizado es por el mismo sistema económico en los que ellos trabajan. Pero Cuba subsistiría sin el apoyo de la Unión Soviética. Pues Cuba subsistiría sin el apoyo del petróleo que le llega de Venezuela. Cuba es un salvador en donde ha permitido las prácticas eminentemente comunistas de los países soviéticos en la isla. Por lo tanto, Estados Unidos es celoso de tener en la vecindad a un enemigo, el cual no le ha permitido sus políticas. ¿Por qué? Porque desde la invasión de la Revolución Cubana con Fidel Castro, realmente se desplazó completamente el sistema que existía. Era cierto, capitalista, pero era un sistema que estaba muy concentrado, en donde se da la Revolución Cubana, en donde toman los medios productivos y ponen a trabajar a la gente, pero son ellos quienes llevan el control de esos alimentos. La pregunta es, ¿quién de ustedes desearía vivir en Cuba? Si todos están inmigrando y se van en los barcos en el mar, los pobres a ahogarse. Ahí andan los futbolistas que van a los campeonatos internacionales a los Estados Unidos y en las concentraciones se desaparecen.
¿Quién va a querer estar viviendo en Cuba que no le permiten ni tener un carro? Si se viste bien, andan entacuchado y andan averiguando de dónde obtuvo el dinero para comprar el tacuche. Yo recuerdo que hubo una excursión a Cuba y uno de los excursionistas venía llorando porque se quería quedar. Miren, ¿en qué mentalidad vamos nosotros a querer vivir en Guatemala con un sistema eminentemente socialista? ¿Quién de ustedes va a permitir que un haragán que anda en la calle, que es estafador o ladrón, tenga que vivir en su casa porque él no tiene dónde vivir? ¿Quién de ustedes tiene que darle de comer a otras personas porque ésta no tiene? La cosa hay que hablarla real y clara, aunque duela. Yo sé que el mundo está lleno de contradicciones, precisamente porque no todos pensamos de la misma manera. Y eso es lo que logra el desarrollo y la evolución, porque la mente humana es ilimitada. Yo no le estoy diciendo a nadie, usted sea comunista, usted sea socialista. Mire, el socialismo, mire, todos vamos a ser iguales. Las clases sociales no van a haber. El Estado nos va a dar medios de producción para que nosotros trabajemos. Y si no trabajamos, el Estado nos va a mantener. Mire, los negros en Estados Unidos. Señores, ahí hay que componer también las leyes para no mantener tanto haragán. Entonces, precisamente, el curso permite para una discusión. En la otra sección, un joven me habló y me dijo, mire, no soy socialista, me dijo. Sin embargo, me dijo, tiene ciertos aspectos. Sí, le dije, si el socialismo lo miramos desde el punto de vista filosófico, lo miramos desde el punto de vista de su creación, tiene aspectos muy buenos. Miremos el socialismo del siglo XXI, sus bases, le dije. Lo que pasa es que se perdió la filosofía y el espíritu de la creación de la misma. En un sistema socialista, al establecerse la propiedad de los medios de producción, desaparece por completo la existencia de la propiedad privada y de los bienes de capital. Quiere decir que las inversiones bancarias, los sistemas a plazo fijo, los semivacos y todas esas cuestiones, los capitales, las empresas que uno ha creado, se van a perder porque las van a llegar a utilizar los obreros, los trabajadores. Por lo tanto, la burguesía desaparece completamente y entra a funcionar el sistema social. Entonces, yo me río, porque lo que lo estoy diciendo es lo real. Yo no estoy mintiendo. Doña Sandra Torres tiene como el 80%, el 90% de mentirosa. Y Bernardo Arévalo tiene el 13%. Yo no he escuchado ninguna mentira de él hasta el momento. Yo no he escuchado ninguna mentira. Le preguntaron sobre las cuestiones del casamiento del mismo género. Fíjense. Le preguntaron si él estaba en un casamiento de dos mujeres. Y él dijo que sí. Yo estuve en ese casamiento, dijo. Que era de dos hembras, de dos mujeres, de género, dijo. Y les voy a decir, les dijo, una de ellas era mi hija, la que se estaba casando, y fue en México. Pero México no es Guatemala, les dijo. Aquí se casa un hombre y una mujer. Por lo tanto, aquí se deben de respetar las reglas
del juego. Aquí no es México. Aquí no es ningún país socialista ni comunista. Aquí es Guatemala, en donde existe un ordenamiento plenamente establecido, donde se casa un hombre con una mujer, dijo. No dos hombres, como los que se aman por ahí. Tal vez, cuando nosotros ya no vivamos, si nuestros nietos ya tengan otro tipo de mentalidad y ellos hayan salido del cascarón, tal vez ellos van a tener otro tipo de filosofía y otra mentalidad. Pero mientras tanto nosotros somos cerrados. Respetamos la ley. Y por lo tanto, debemos darle cumplimiento. El socialismo, entonces, continúa siendo un movimiento con interés político promovido por activistas intensos y autoproclamarse como un movimiento de lucha político en contra del gobierno mediante una revolución o evolución social o por reformas institucionales. ¿Cómo es que puede darse o ingresar entonces esa proclamación de un movimiento socialista? Puede ser mediante una revolución, puede ser mediante una evolución social, lo que yo les mencionaba, la evolución de la sociedad, o puede ser también por reformas institucionales, más pacífico, con el propósito de construir una sociedad sin clases, estratificadas y subordinadas una a otra, idea del sistema comunista, y cuya asociación es deudora del marxismo-leninismo. Esto significa cómo es que puede darse un socialismo a través de las reformas, puede ser a través de una evolución de la sociedad para construir sociedades sin clases. Entonces, cuya asociación es deudora al marxismo y al leninismo. La radicalidad de pensamiento socialista no se refiere tanto a los métodos para lograrlo, sino más bien a los principios que se persiguen. Esto nos da la pauta para que nosotros entremos a lo que es el socialismo y comunismo y al socialismo del siglo XXI. La radicalidad del pensamiento socialista no se refiere tanto a los métodos para lograrlo, sino más bien a los principios que se persiguen. Ahora bien, cuando hablamos de socialismo y comunismo, jóvenes, ya nos tiramos media hora más. Sigamos. Miren pues. Ya nos picamos. Miren, el comunismo es una doctrina social y política basada en la comunidad general de bienes. Esta doctrina es netamente intervencionista, contrario al liberalismo democrático, desde luego. Ahora bien, el comunismo utópico. Este comunismo utópico está representado por Platón, San Agustín y otros. Cuando hablamos que estas elecciones fueron utópicas, es decir, que se salieron de lo normal. Fueron unas elecciones que nunca se habían dado en el país. Son elecciones utópicas. Es decir, que se creen ideales posibles. Pero cuando hablamos de un comunismo utópico, es el práctico. Persigue la dictadura del proletariado. Aquí tenemos dos comunismos. El utópico, que se basa en ideales, como el del siglo XXI, el socialismo del siglo XXI. Un comunismo utópico que cree en ideales.
lo que creía Platón, San Agustín, el bien social, el bien para todos, la división de clases. Pero tenemos un comunismo práctico. Y este es el que se ha venido desarrollando a través del materialismo histórico. ¿Por qué es práctico? Porque se habla de la dictadura del proletariado. Esto yo sé que ustedes lo vieron cuando vieron sociología. Y cuando hablamos de la dictadura del proletariado, dictadura del proletariado, ¿en qué consiste? Que sería la etapa inmediatamente posterior a la toma del poder por parte de la clase obrera. Ahí andan unos libros de derecho laboral que habla sobre la dictadura del proletariado. Y es cuando la clase obrera toma el poder. Es cuando la clase obrera hace desaparecer a la burguesía y la burguesía pasa a un plano inferior. Es un sistema eminentemente comunista. ¿Qué dice? El comunismo práctico persigue la dictadura del proletariado, que sería la etapa inmediatamente posterior a la etapa del poder, por parte de la clase obrera. Es decir, que la clase obrera toma el poder inmediatamente, derroca al sistema burgués, en la cual se crea un estado obrero, el cual, como todo estado, sería una dictadura de una clase sobre otra. En este caso, las clases trabajadoras sobre la burguesía. ¿En qué interesante esto del comunismo? Un comunismo utópico, Platón, ideal, el bien común, la división de clases, separación de poderes, las reproducciones que sean comunitarias. Pero cuando hablamos de un comunismo eminentemente utópico, práctico, ahorita hablamos entonces de la lucha de clases. Aquí hablamos entonces de lo que se refiere a la lucha del poder y lo que es la dictadura del proletariado. La lucha del proletariado viene a desgastar, a desaparecer a la burguesía, en donde ésta prácticamente queda sobre ellos. Es una especie entonces de socialismo integral y se enfrenta al comunismo libertario. Es un sistema en el cual se compensan en criterio teórico libertad y una comunidad dentro de los programas anarquistas. Cuando hablamos que es una especie de un socialismo integral y que se enfrenta a un comunismo libertario, es porque hay una gran anarquía. Ese socialismo integral, es decir, que compensan aspectos teóricos, buscan la libertad y la comunidad, pero dentro de programas anarquistas, en donde existe un desorden completamente. Puede haber un desorden institucional. No hay control de los poderes del Estado. Es decir, que en el socialismo integral se enfrenta a un comunismo libertario, en el cual pues, busca la libertad y los programas y se da un desorden completamente social. La variedad de matices del comunismo, su actual evolución lo alejan del marxismo, en el cual se confundía, dado que el manifiesto comunista redactado por Carlos Marx y Engels sirvió de base a la fracción del socialismo más avanzado. Esta denomina comunista por la vía del título, por Carlos Marx. Entonces, el comunismo, es una doctrina económica, política y social que defiende una organización social en la que no existe la propiedad privada. 1. Ni la diferencia de clases. 2. Y en la que los medios de producción estarían en manos del Estado. 3. Que los bienes serían distribuidos de manera equitativa según las necesidades. Ese es un sistema comunista.
tópico, no utópico, como lo hablaba Platón. El concepto de comunismo, término cuya utilización se remonta a Platón, en la cual la contribución a la producción común es libre y no planificada, y mientras el consumo se vive en común. Es decir, que se daba una gran producción en común, incontrolable, y el consumo tenía que darse en una forma comunitaria. Ahora bien, Hugo Chávez, que Maduro, estos que no sean tampoco mentirosos. ¿Quién dice que ellos son los creadores del socialismo? No, el socialismo es creado desde 1834. El socialismo ha existido desde la época de Carlos Marx. El comunismo todavía habla Platón sobre esos aspectos utópicos del idealismo. Pero ellos supuestamente en tal conferencia crearon el socialismo del siglo XXI, lo cual fue una catástrofe para toda América Latina. El concepto de socialismo apareció por primera vez en 1834. Describe la organización colectiva de la producción. Habla de la distribución en tanto al consumo. Permanece siendo particular. En el siglo XIX, por el ascenso del capitalismo industrial al socialismo, evolucionó como ideología de economía política. Miren qué interesante. El socialismo evolucionó como una ideología de una economía política. Proponía un sistema social, económico y político basado en la organización de la producción de acuerdo a fines preestablecidos de contribución al bien general, que sería el denominado movimiento socialista. Todo ello, señores, no es malo, es bueno. Lamentablemente, toda esta conceptualización, los políticos no la han podido aplicar. Porque la política es la ciencia o alarde de gobernar. Pero para poder gobernar, por lo menos haber cursado ciencias políticas en la universidad o cursos eminentemente particulares o en otro tipo de universidades internacionales. Pero ¿cómo vamos a tener nosotros de jefe de Estado a una presidenta que ha sido guerrillera? Jóvenes, me van a disculpar, pero esto es lo cierto. Yo no conformo parte de ninguna de las dos organizaciones, pero tengo mi propia concepción filosófica. ¿Cómo van a comparar a ustedes a un académico, a una guerrillera que no puede ni hablar? No tiene dicción, no tiene elocuencia, no tiene ni modulación de la voz para poderse expresar. Va a ser una vergüenza para Guatemala tener algo así. Habla mejor la empleada, que con ese su timbre de voz, peor que de Oriente. Pero los de Oriente, por lo menos somos los hombres. Entonces, no se puede comparar a alguien con un académico, con un presidente, yo diría, de lujo, con una gran formación académica de toda la vida como embajador. ¿Qué podemos esperar de alguien que hizo gobierno, jóvenes? Yo no les estoy diciendo, ustedes pueden votar por uno, por otro, pueden votar falso, neutro, lo que quieran. Pero es
lo que nos marca parte de esta clase con respecto al sistema, a la parte que nosotros estamos viviendo. Entonces, el socialismo recibe un gran impulso de la teoría marxista, que desprende al socialismo de todo idealismo. Fíjense, el socialismo recibe un gran impulso del marxismo, que es de donde se desprende. El socialismo recibe un impulso de la teoría marxista, que desprende al socialismo de todo idealismo moral. El comunismo le quita lo ideal, lo moral y lo político, como una necesidad para el desarrollo del presente periodo tecnológico, que podría hacerlo realizable, no utópico, o sea, tópico, que cree en ideales posibles, según la doctrina del materialismo histórico. En otras palabras, el socialismo entonces, a pesar que recibe una teoría marxista, tiende no a confundirla, sino que podría no conceptualizar los principios ideológicos y los principios filosóficos de lo que es el socialismo. ¿Y cuál es? El bienestar, los medios de producción, que no haya la división de clases sociales, que todos permanezcamos y vivamos en un mundo excelente, en las mismas condiciones y en igualdad. Pero, lamentablemente, toda esta conceptualización se vino a confundir, no dándole filosóficamente el cumplimiento a cada uno de esas conceptualizaciones. Entonces, con el surgimiento del marxismo, los medios socialistas y los fines comunistas, estos son absorbidos y reformulados dentro de una sola doctrina que entiende ambos sistemas como dos pasos históricamente necesarios en el desarrollo de una sociedad dividida por la lucha de clases, hacia una etapa comunista final sin clases, gracias al marxismo. Las ideas socialistas y comunistas se desprenden del idealismo y se unifican en un solo movimiento ideológico llamado comunismo. Es decir, que existen muchos aspectos eminentemente utópicos, llamados por Platón, en cuanto a lo que se refería a lo que era el idealismo. El significado de facto entonces del socialismo ha ido cambiando con el transcurso del tiempo. Muchos de los denominados socialistas derivaron históricamente en la búsqueda de instaurar un Estado obrero organizado de abajo hacia arriba. Cuando hablábamos de la lucha de clases, cuando hablábamos de la lucha del proletariado. Los movimientos políticos contemporáneos con visión abstracta híbrida han denominado como socialdemócrata, término que alude a proyectar la disparidad de las diferencias económicas entre personas, con el fin de distribuir toda la riqueza acumulada por individuos y gobiernos entre todas las partes de forma arbitraria y limitada. Es decir, que este sistema democrático proyecta diferencias entre las personas y tiende a distribuir, dice, toda la riqueza acumulada por los individuos y el gobierno. Pero esta distribución, como hablábamos anteriormente, en una forma arbitraria y en una forma limitada a quienes ellos quieren. En este modelo socialdemócrata, las personas de clase alta se les requiere pagar impuestos más altos, lo que veníamos dialogando. La clase media, pues, debe de pagar lo justo,
de manera que paulatinamente disminuya la riqueza de los mismos y la riqueza llega a manos del gobernante vigente y éste decida distribuir la riqueza en su criterio. Lo que les he mencionado de esa socialdemócrata. El socialismo se identifica con los postulados socialdemócratas y comunistas, razón por la cual movimientos socialistas confrontan dilemas ideológicos. Jóvenes, aquí nos vamos a quedar, porque cuando hablamos de ese socialismo que confronta dilemas ideológicos, entramos a lo que es el socialismo del siglo XXI, de Hugo Chávez y del señor Maduro de Nicaragua. Pasen ustedes feliz noche y feliz fin de semana. Disculpen. Buenas noches, licenciado.